Por favor, que se acerque, escuchamos a la locutora. Mensaje número 69 del Poder Ejecutivo Nacional. Tengo el agrado de dirigirme a su honorabilidad para solicitar el acuerdo correspondiente con el fin de posibilitar la designación, en los términos del artículo 99, inciso 4 de la Constitución Nacional, de la jueza del Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Civil número 26 de la Capital Federal, doctora Paula Diana Marinkovic, DNI 20.139.395. Señora Presidenta. Muchas gracias, señora locutora. Bueno, bienvenida. Doctora, le vamos a pedir que muy brevemente nos indique las características del lugar para la cual ha sido propuesta y su posición respecto de la tributación del impuesto a las ganancias. La escuchamos. Buenos días, señora presidenta de la comisión, señora vicepresidenta, señora secretaria. Acérquese un poquito más. Señoras senadoras, señores senadores, público en general. Bueno, yo estoy postulada es un honor para mí estar hoy aquí para exponer acerca de mi postulación como titular del Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Civil con competencia exclusiva y excluyente en materia de familia y capacidad de las personas, Juzgado número 26. La materia de los procesos que tramitan ante los juzgados de familia sabemos que a grandes rasgos son los conflictos familiares, las denuncias por violencia intrafamiliar y violencia doméstica y violencia de género, y los problemas derivados de la problemática de salud mental. Por supuesto que, como todos sabemos, todas estas problemáticas atravesan todos los sectores de la sociedad sin distinción de condición económica, social o cultural. Sin embargo, en contextos de vulnerabilidad, la cantidad de casos y la complejidad de los casos aumenta considerablemente y es algo de lo que está sucediendo en la actualidad. Y por ende la función de la jueza o del juez de familia varía notablemente cuando se trata de personas vulnerables, ya que nos obliga a intervenir incluso de oficio. Hay mucha labor de oficio en los juzgados de familia. El marco normativo dentro del cual se desarrolla la labor de un juzgado de familia, por supuesto que es el Código Civil y Comercial de la Nación, pero por sobre todas las cosas la Constitución Nacional y todas las convenciones sobre derechos humanos. Se ha producido en los últimos años una fuerte constitucionalización y convencionalización del derecho de familia. Por lo tanto, ha habido también un enorme cambio de paradigmas de abordaje. Todos estos paradigmas son los que entiendo deben ser el eje de la actuación tanto de todos los operadores del juzgado, empleados, funcionarios del o la titular de cada juzgado. La perspectiva de género, por supuesto, número uno en absolutamente todas las causas y obviamente atraviesa todas las áreas del derecho, pero en la materia que compete a los juzgados de familia se ve más profundizada y más agudizada a veces la presencia de problemáticas de género, de modo que hay que estar muy atentos a aplicar la perspectiva de género, la perspectiva de niñez y el modelo social de discapacidad. Esto hace que la función que cumplen los juzgados de familia sea un poco diferente de lo que he estado escuchando hasta ahora del fuero al que pertenecen la mayoría de los postulantes del día de hoy, y por eso se la ha denominado justicia de acompañamiento, porque si bien obviamente también ahí está el clásico litigio adversarial que se resuelve a través de una sentencia que determina derechos y deberes de las partes y con ello da por finalizado el pleito, lo cierto es que gran parte de la tarea que se desarrolla en un juzgado de familia es una tarea de acompañamiento de las personas, de personas vulnerables, a veces atravesadas por muchas capas de vulnerabilidad, y un acompañamiento que a veces dura toda la vida, como por ejemplo el acompañamiento de las personas que tienen restringida su capacidad, que tienen disminuida su capacidad de ejercicio debido a sus padecimientos de salud mental. También en caso de familias con problemas muy complejos, que a veces requieren acompañamientos muy largos y requieren que la solución a sus diversos problemas se produzca a través del tiempo y de todas las maneras posibles, dictando sentencia en algunos temas, promoviendo los acuerdos en otros y muchas veces derivando a la multidisciplina para que realicen los tratamientos psicológicos o psiquiátricos recomendables para que
de alguna manera la dinámica familiar funcione saludablemente, sobre todo en protección de los derechos de las niñas, niños y adolescentes involucrados. Bueno, hoy por hoy los juzgados de familia en la capital federal son 24, tienen una dotación de entre 14 y 15 personas cada uno. En el caso del juzgado 26 tiene 15 personas, entre ellas 2 trabajadoras sociales. Con esto se cumpliría parcialmente el apoyo multidisciplinario que indica el Código Civil y Comercial de la Nación. Afortunadamente ahora está en plena conformación un cuerpo interdisciplinario para la justicia de familia que va a paliar mucha de la escasez de recursos que estamos padeciendo, sobre todo cuando se trata de atender las necesidades de las personas con escasos recursos económicos, porque en esos supuestos contamos solo con la posibilidad de una derivación a otros sectores, a equipos interdisciplinarios de otros sectores del Estado o a los hospitales públicos que ya de por sí están muy abarrotados de trabajo. En el caso de las personas que cuentan con algún recurso económico, siempre se puede recurrir a la obra social o a la prepaga, pero los casos son los menos. Bueno, la carga de trabajo es bastante importante, ingresan aproximadamente 1.200 expedientes nuevos por año. Diariamente son aproximadamente 6 expedientes que se inician, 3 denuncias promedio de denuncia familiar por día y entre 200 y 400 presentaciones que hacen a la gestión de los expedientes en trámite, que son muchos porque, como decía, hay algunas causas que tramitan casi crónicamente durante muchos años, ¿no es cierto? Bueno, eso sería más o menos la materia de trabajo y la estructura con la que contamos los juzgados de familia hoy. Las causas más complejas y que más concitan mi atención y que más me preocupan son las denuncias por violencia familiar, porque entiendo que ahí está en juego el cumplimiento como función de los jueces y juezas de familia, por supuesto que también tiene su parte la justicia penal, el cumplimiento de la debida diligencia en la prevención, sobre todo, y en la erradicación de la violencia de género. Es una obligación internacional del Estado que ha sido señalada por la Corte Interamericana de Derechos Humanos y, por supuesto, otorgar con toda la celeridad del caso, dentro de las 24 horas, las medidas de protección que hagan a la seguridad psicofísica de las víctimas, que en su mayor... Perdón, se me seca la boca. Que en su mayoría son mujeres. Además, porque las estadísticas de la Oficina de Violencia Doméstica nos muestran que el 62% de las personas afectadas son mujeres, el 31% son niñas, niños y adolescentes, el 77% de los denunciados son varones. Así que ahí hay una gran función que cumplir, no solo para otorgar las medidas de protección psicofísica, sino también para otorgar aquellas medidas que permiten a la mujer y a sus hijos e hijas subsistir en el mientras tanto, hasta tanto se ordena jurídicamente nuevamente la vida familiar de un modo más definitivo. Por otra parte, también tienen relevancia los procesos donde está involucrada la salud mental de las personas. Son procesos que exigen también mucho igualmente que con las denuncias por violencia familiar o de género, ¿no? La multidisciplina es fundamental porque tenemos que recurrir a psicólogos y psiquiatras para las evaluaciones que nos permiten determinar exactamente cuál es la problemática, con quién estamos trabajando, cuáles son las posibles alternativas para trabajar, digamos, los vínculos. En cuanto a las personas con problemas de salud mental, obviamente desde la psiquiatría, la psicología, el trabajo social, está la evaluación inicial, las evaluaciones de seguimiento y en definitiva son esos profesionales los que nos proporcionan las herramientas para poder dictar, si correspondiere, una sentencia que restrinja la capacidad de la persona en la menor medida posible, siguiendo el modelo social de discapacidad. Son ellos los que nos pueden indicar cuáles son los apoyos razonables, los ajustes razonables, los apoyos que necesita la persona, los obstáculos que tenemos la posibilidad de alguna manera evitar para que la persona conserve su autonomía en la mayor medida posible. Por otro lado,
tenemos también bajo la competencia de la justicia de familia los controles de legalidad de las medidas excepcionales adoptadas con relación a niños, niñas y adolescentes por el órgano administrativo. Parecen una de las causas más delicadas que tiene la justicia de familia porque compromete nada menos que los derechos de niños, niñas y adolescentes que están con riesgo o ya en ese momento gravemente vulnerados. Y la medida implica nada menos que la separación de esos niños, niñas y adolescentes de su familia de origen. Sabemos que el primer derecho que tiene un niño, niña o adolescente es criarse y permanecer en su familia de origen y también es un derecho de los padres y las madres criar a sus hijos. Por ende, me parece muy importante en estos casos hacer un seguimiento muy cercano y un trabajo que yo denomino interinstitucional, de manera que el juez que recibe una medida excepcional no se limite a controlar como si fuera administrativamente la legalidad de la medida, sino que comienza a trabajar desde el día 1 junto al órgano de aplicación local. Tenemos un plazo muy breve para trabajar para que niños, niñas, adolescentes privados de cuidados parentales puedan volver con su familia de origen. No hay que desaprovecharlo. Si no, estaríamos cercenando los derechos de todos y todas, de padres, madres, niños y niñas. Bueno, un poco la idea es trabajar en equipo, obviamente, con un equipo de trabajo comprometido, sensible y organizar la tarea de manera tal que se pueda dar respuesta con celeridad, pero también, como yo digo, a veces de manera artesanal, porque no todos los casos son iguales, sobre todo los casos más complejos exigen creatividad y multidisciplina, mucha multidisciplina. Bueno, creo que obviamente me quedan muchas cosas por decir, pero más o menos iría redondeando. Y con relación a la tributación del impuesto a las ganancias, por supuesto que estoy de acuerdo, he prestado mi conformidad y pienso que obviamente es una derivación del principio de igualdad ante la ley y a la tributación y sin privilegios de ningún tipo, como lo manda nuestra Constitución Nacional. Sí, te pregunto.